Bueno, volvemos. Seguimos con la tercera parte del aparato locomotor, el sistema esquelético. Continuamos con las características de las vértebras cervicales, que como dijimos tienen un cuerpo pequeño, tienen en sus masas laterales las apófisis transversas que también son pequeñas y que están surcadas por un orificio a través del cual ascienden las arterias vertebrales, ramas de la arteria subclavia y que van dirigidas hacia la parte posterior del cráneo, entrando por el agujero occipital. Un agujero vertebral o un foramen medular grande, ya que la médula es mucho más grande en su diámetro en la parte superior que en la parte inferior. ¿Sí? Estos serían los pedículos, las láminas que se unen en una apófisis espinosa bastante pronunciada. Muy bien, y vemos en este esquema, ¿sí?, lo que dijimos, el ascenso de las arterias vertebrales a través de esos orificios labrados en las apófisis transversas, y cómo el foramen medular o agujero vertebral contiene la médula, la cual emite los nervios espinales, en este caso los nervios cervicales, a través de los agujeros de conjugación, orificios que se van a conformar entre la vértebra inferior y la vértebra superior. Las vértebras dorsales o torácicas dijimos que son 12 y se articulan con las costillas. Las vértebras lumbares son 5, como dijimos, son las que tienen el cuerpo más grande y más fuerte. Las vértebras sacras conforman el hueso sacro por la fusión de 5 vértebras sacras. No tienen agujeros, sino que tienen un conducto que se va a conformar en la cavidad del hueso sacro. Y lo mismo que en el coxis, ¿sí? Es un único hueso resultado de la fusión de 4 o 5 vértebras coxígeas. Tampoco tienen orificio, pero sí tienen una luz, un conducto formado en su interior. Esto es una imagen de una vértebra dorsal con un cuerpo ya más grande que el de las vértebras cervicales y con varias canillas articulares, tanto en su cuerpo como en sus apófisis transversas, ya que ellas van a articularse con las costillas. Vemos en esta radiografía de frente las vértebras dorsales o torácicas con los arcos posteriores de cada una de las costillas. Lo vemos también en esta radiografía de lateral, las imágenes de las vértebras torácicas, y vemos en este esquema cómo las vértebras dorsales se articulan entre ellas, pero también dejan libres, tanto en su cuerpo como en sus apófisis transversas, canillas articulares para la articulación de las costillas o con las costillas. Bueno, y vemos ahora las vértebras lumbares, estas vértebras que tienen un cuerpo robusto, grande, fuerte, tienen que soportar el peso de una gran parte del cuerpo. Por eso vemos que su cuerpo es bastante importante y que sus apófisis transversas y espinosas son más cortas pero más robustas, con un orificio medular o un foramen medular pequeño, ya que, como dijimos, la médula tiene menor diámetro en la parte inferior. Recordar que entre la articulación entre los cuerpos vertebrales existen cartílago, que son los discos, que son los que obviamente impiden el roce, ¿sí?, entre ambos cuerpos vertebrales y permiten una articulación más valedera y más duradera en el tiempo, obviamente. Como vemos aquí, los nervios que salen de la médula, los nervios raquídeos, los nervios espinales, que, como dijimos, salen a través de agujeros de conjugación que se labran, se conforman entre la vértebra superior y la vértebra inferior.
vemos en las radiografías una columna lumbar de frente, vemos su cuerpo particularmente, y en la parte lateral vemos estos cuerpos grandes y robustos. Y aquí vemos la articulación con el sacro, de la quinta vértebra lumbar con el sacro, lo que se denomina promontorio. Hablando del sacro, vemos las 5 vértebras sacras fusionadas, soldadas entre sí, un gran cuerpo, obviamente es el que más peso soporta, con una curvatura de convexidad posterior, ¿sí? Y con un canal o conducto labrado en su interior para las últimas raíces nerviosas y obviamente para lo que vamos a ver más adelante cuando veamos sistema nervioso, para lo que es la cola de caballo y el filum terminale. Pero eso es asunto de verlo más adelante. Y luego vemos cómo en la parte posterior el hueso sacro tiene una cresta media, ¿sí? La cresta sacra media, que es la unión de las apófisis espinosas de la vértebra, y 2 crestas laterales, que son las uniones de las apófisis transversas, y estos orificios sacros, tanto anteriores como posteriores, que en realidad son los agujeros de conjugación que quedan labrados entre la vértebra superior y la vértebra inferior, como en toda la columna, pero como aquí está soldadas, por aquí saldrán las raíces nerviosas de la médula espinal. Aquí vemos un hueso sacro real, con los orificios sacros anteriores, los cuerpos soldados, ¿sí? En la parte posterior, los huesos sacros posteriores, que son los agujeros sacros posteriores, que son los agujeros de conjugación, la cresta sacra media, unión de las apófisis espinosas, la cresta sacras laterales, unión de las apófisis transversas. Y en la visión lateral vemos la curvatura de convexidad posterior que tiene el sacro. Y el coxis, o coxis o cóccix, la unión y fusión de 4 o 5 vértebras coxígeas, que en realidad van a formar un hueso solo, con una pequeña cavidad en su interior. Y un cuerpo pequeño, bastante pequeño, que conforma el fin de la columna. No olvidemos que tanto el sacro como el coxis conforman la parte posterior de la pelvis, en la cual se va a articular el sacro con el hueso ilíaco. La última parte del eje axial del esqueleto, que es el tórax, conformado por el esternón, que a su vez tiene un mango, ¿sí? El cual tiene una doble articulación, ¿sí? La primera articulación es para la clavícula y la segunda para la primera costilla, y luego un cuerpo que se articula con 9 cartílagos costales, ¿sí? La última parte del esternón, ¿sí? Que se llama apéndice xifoides, es un apéndice de origen cartilaginoso. Las costillas, como dijimos, son 12 a cada lado, es decir, 12 pares. Por detrás articulan con las vértebras de la columna dorsal, y por delante las primeras 7, es decir, desde la 1 a la 7, van a articular por cartílagos en forma independiente con el esternón. Las 3 siguientes, es decir, la 8, la 9 y la 10, articulan a través de un solo cartílago con el esternón. En tanto que las últimas 2, la 11 y la 12, no articulan, por lo tanto se denominan costillas flotantes. Aquí vemos el esternón, el mango, la carilla articular para la clavícula y la carilla articular para la primera costilla, el cuerpo donde se articulan el resto de las 9 costillas y su parte final o apófisis xifoides. En tanto que en las costillas vemos el arco posterior,
Todas las costillas van de adelante hacia atrás con un surco en su cara inferior por donde circulan el paquete vasculonervioso intercostal, es decir, el nervio, la arteria y la vena intercostales. Tienen un ángulo anterior, una cabeza que tiene una superficie articular para las vértebras, un cuello y un tubérculo que también articula con las apófisis transversas de la columna dorsal. Sí, en este esquema vemos en la cara anterior o la vista anterior del tórax con el esternón, con las costillas, bueno, vemos la clavícula también, y vemos las clavícula y la costilla articulada con el mango, el resto de las costillas articuladas con el cuerpo y las costillas flotantes. En la cara posterior vemos las vértebras dorsales, la articulación de las costillas con las vértebras dorsales y se agrega la escápula u omóplato. Tórax humano real, esternón, costillas, clavícula, vértebras de la columna. Pasamos a otro de los componentes del esqueleto, la cintura escapular, compuesta por el hombro, a su vez conformado por la clavícula y el omóplato, la extremidad superior, conformada por el húmero en el brazo, el cúbito y el radio, ¿sí? El cúbito y el radio en el antebrazo, y en la mano, el carpo, el metacarpo y las falanges, es decir, la primera línea del carpo, compuesta por los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, la segunda línea, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, los 5 metacarpianos y luego los dedos compuestos por falanges proximal, media y distal, o en el caso del pulgar nada más que proximal y distal, o falange, falangín o falangina y falangeta. Entonces dijimos que la cintura escapular está compuesta por la clavícula, con esta forma de S que tiene y que está en la parte anterior, y el omóplato, que está en la parte posterior del tórax, es un hueso plano, ancho, delgado, es decir, es muy finito, y que se articula con la clavícula a través de una apófisis, que es el acromion. Y con el húmero, se articula con la cabeza del húmero por la cavidad glenoide, es decir, una cavidad en el cuerpo del omóplato. Bien, y vemos aquí en este detalle de la articulación del hombro, la verdadera articulación del hombro, que es la clavícula con el omóplato a través de la articulación acromio-clavicular, con obviamente ligamentos que refuerzan esta articulación, de los cuales los más importantes son el acromio clavicular, es decir, que va del acromion a la clavícula, el córaco acromial, que va a limitar el movimiento del miembro superior, y que va desde el acromion a este otro apófisis, que es el apófisis coracoides del omóplato, y otros dos ligamentos muy fuertes que son el trapezoides y el conoides, que mantienen en su posición a la clavícula, unida estos ligamentos desde la clavícula a la apófisis coracoides del omóplato. ¿Sí? En estos esquemas y dibujos vemos la clavícula con esta forma de S, que es anterior en el tórax, y que tiene una faceta o carilla articular para el mango del esternón y otro para el acromion del omóplato, ¿sí? El omóplato es ese hueso plano, ancho, irregular, que si uno lo ve desde la parte anterior, ¿sí? Tiene esta fosa, que es la fosa subescapular, dos apófisis grandes, que son el proceso coracoides y el acromion, que es el que va a articular con la clavícula, y una parte lateral, una cavidad lateral, que es la cavidad glenoidea para la articulación con la cabeza del húmero. Por su parte posterior tiene
una espina que divide al omóplato en su cara posterior en dos superficies. Una que es la supraespinosa, la cavidad supraespinosa, y otra que es la cavidad infraespinosa, la mayor parte del cuerpo del omóplato. Si pasamos a lo que es la extremidad superior, vamos a ver el húmero en el brazo y el radio y el cúbito en el antebrazo, articulados en el codo, obviamente, ¿sí? Vemos que el húmero es un hueso largo, robusto, ¿sí? Y que articula con los dos huesos del antebrazo, tanto con la cabeza del radio como con el cúbito. Algunos accidentes del húmero, bueno, la cabeza, el troquíter y el troquín, que son saliencias, son relieves en donde se van a insertar en donde se van a insertar músculos. Todos estos accidentes que tienen los huesos, tanto las depresiones como las saliencias, son lugares de inserción muscular. En su diáfisis proximal dijimos el troquíter y el troquín, vamos a ver la cresta, el cuello del húmero, ¿sí? Y en la diáfisis distal vamos a ver una saliencia, que es el cóndilo hacia lateral, es decir, hacia externo, y la tróclea hacia la parte medial. Obviamente, por sobre el cóndilo humeral hacia lateral va a estar el epicóndilo, y hacia la saliencia sobre la tróclea, hacia la parte medial, será la epitróclea, es decir, en relación cóndilo, epicóndilo, tróclea, epitróclea. Y en la parte posterior vamos a ver una depresión en la diáfisis distal que es para el gancho de una apófisis que tiene el cúbito, que es el olecranon. Por eso se llama fosa olecraniana. Y aquí vemos en el antebrazo la cabeza del radio, el cuello, también articula con el cúbito. Esta es la articulación radiocubital superior o proximal. Esta apófisis que decíamos antes, en la diáfisis proximal del cúbito, que es el olecranon, la diáfisis de ambos huesos del antebrazo, del radio y del cúbito, y en la parte distal, la articulación radiocubital distal o inferior. Aquí en la articulación del codo vemos la cápsula articular, y aquí nos detenemos un poco. Las cápsulas articulares son tejido fibroso que rodean toda la articulación desde los bordes del hueso, de todos los huesos que componen la articulación. En este caso, por ejemplo, de los tres huesos, del húmero, del radio y del cúbito, la cápsula articular es un tejido fibroso que a modo de bolsa va a recubrir toda la articulación, y que en su parte más interna va a estar cubierta por una membrana que se llama membrana sinovial, la cual se extiende desde los bordes del cartílago que componen la articulación de ambos huesos, o en este caso de los tres huesos. Esta membrana sinovial, que también es tejido conectivo pero más liso, también tiene en su interior un líquido, que es el líquido sinovial, que es un líquido espeso, que lo que hace es disminuir la fricción entre las superficies cartilaginosas de la articulación. A su vez, las articulaciones están reforzadas por ligamentos, que son arcos también de tejido fibroso, gruesos y resistentes, que refuerzan las articulaciones y que limitan los movimientos para impedir que las articulaciones se luxen, es decir, que los huesos salgan se disloquen de la articulación y quede la articulación completamente inutilizada o lesionada. Y aquí, como vemos, la superficie articular del húmero, ¿sí?, y la superficie articular del radio y del cúbito en la cara anterior, y en la cara posterior, como vemos,
el olecranon del cúbito y la cabeza del radio. Aquí vemos un detalle real del húmero, cara anterior, y del cúbito, y cómo el olecranon en la cara posterior ingresa en la cavidad, en la fosa olecraniana. Y aquí vemos el radio. Ligamentos, como dijimos antes, para reforzar y para impedir que las articulaciones se disloquen, se luxen, salgan los huesos de la articulación que componen. En el húmero, como vemos, el epicóndilo lateral o epicóndilo en sí, ¿sí? Y el epicóndilo medial o epitróclea también llamado. Ligamentos que refuerzan la articulación: colateral cubital, colateral radial, ligamento anular, sobre todo del radio, para impedir que el radio salga de esta articulación. Y la cápsula articular, esta cápsula fibrosa que rodea toda la articulación y que en su parte interna y ya propiamente del cartílago articular está cubierta por la membrana sinovial. Un poquito más de lo mismo, ligamentos, colateral radial, colateral cubital, también tenemos ligamentos posteriores en la articulación del codo, con bolsas serosas que son lo que hacen, es una grasa de tipo oleosa que lo que hace es disminuir la fricción y amortiguar los golpes sobre el codo. Y aparte de los ligamentos colaterales, el ligamento anular del radio, para impedir que el radio salga de la articulación. Corren por esta articulación en íntimo contacto, por ejemplo, el nervio radial con sus dos ramas, la rama profunda, que da la motricidad, por eso es motora, y la rama superficial, que da la sensibilidad, la rama sensitiva. Entre ambos huesos del antebrazo corre una membrana fibrosa que se denomina membrana interósea. Existe una membrana interósea entre el cúbito y el radio, así como también en la pierna existe una membrana interósea entre la tibia y el peroné. Esta membrana interósea, aparte de estar surcada por nervios y por arterias y venas, por vasos y por nervios, permite la articulación también entre el cúbito y el radio, sobre todo en los movimientos que vimos, de supinación y de pronación, ese movimiento de rotación a través del eje longitudinal del radio, que hace que se prone, es decir, vaya hacia una rotación interna, o se supine, vaya hacia una rotación externa. Esos movimientos se dan gracias no solamente a las articulaciones radiocubitales superior e inferior o proximal y distal, sino gracias a la articulación que promueve esta membrana interósea.